se ha dicho. Buenas tardes, Perdomo, Pacheco, ¿cómo están? Muy buenas tardes, como siempre, gracias por estar allí de ese lado de la pantalla donde ustedes valoran tanto el esfuerzo que nosotros hacemos acá en Televen. Pareciera que es muy fácil hacer un programa donde la gente viene y cuenta sus casos, pero no lo es. Esto va mucho más allá de hacer un programa que está dentro del bloque de variedades, sino que tiene un compromiso de todo mi equipo de producción en comprender, en entender, en a veces recibir la desesperación, las lágrimas, la angustia de muchas personas que llegan hasta acá porque sienten que su problema no tiene alternativa, no tiene solución. Cada vez es tan más difícil resolver los conflictos desde el punto de vista jurídico ante las instancias tradicionales, como los tribunales, como las fiscalías, etcétera, porque hay mucho trabajo. Además, la gente tiene pocos recursos para tener un acceso a la justicia gratuito, como lo garantiza la Constitución, y por eso yo siempre los voy a invitar a mediar y conciliar. Si dos partes se ponen de acuerdo, si llegamos a un punto medio, si alguien cede un poquito en su derecho y permite que el otro también ceda a través de un solo abogado, vamos a pagar menos honorarios profesionales, vamos a resolver el caso muchísimo más rápido, vamos a descongestionar el sistema de justicia, pero en definitiva vamos a ser más felices, porque un problema menos es un espacio más para la felicidad. Por eso en nuestro canal siempre los vamos a invitar a ustedes hasta que lleguen a una conciliación. Vamos a ver si lo vamos alcanzando, depende también de su voluntad. @se_dicho_piso_TV y @se_dicho_piso_Televen son nuestras cuentas oficiales. Mi cuenta personal en Instagram, @MoniFernández con Z y con S, y también por Instagram, @MoniFernández. Señor director, estamos listos, así que adelante. Bien, desde Caracas nos visita María Álvarez. Buenas tardes, María, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. Y José Iscala. Iscala, sí. ¿Es el apellido así? Sí, ¿Cómo está, José? Iscala. Cuéntenme qué hacen por acá María y José. Falta el niño Jesús. ¿Nada? ¿Cómo está, María? Dígame, ¿qué pasó? Buenas tardes, doctora. Yo compré unas parcelas en el Junquito Ajá, en el 2007 ok. y las terminé de pagar en 2010 ¿A quién se la compró? a Sempri, una compañía privada. ¿Y el terreno era privado? Sí, ¿Le pertenecía a esta compañía? o sea, sí, cuando empezaron a vender los terrenos, yo compré a Sempri. Ajá. Bueno, compré allí las parcelas en el 2007 y terminé pagarlas en el 2010. ¿Y eso era un crédito con la empresa directamente o usted pidió un No, no, crédito no, no, hipotecario o qué? No, yo trabajaba en casa de familia por día, eso lo trabajé yo a mi sudor, doctora. Claro, pero entonces, ¿pero cómo usted empezó a pagar en el 2007 y en el 2010? ¿Esa empresa le dio un crédito a Ah, usted? sí, por parte. Se fueron cotas y cotas. Cuotas. Ajá. ¿Y eso se firmó en algún contrato o algo? Sí, yo tengo contrato y tengo la solvencia, que yo las traje. ¿Y qué pasó? Y bueno, como yo tengo documentos, los contratos, yo no fui más al cementerio porque ya tengo mis papeles, mis documentos. Cuando yo escuché rumores que... Pero entonces esta es una parcela en el cementerio. Sí, Ah, eso era lo que yo no entendía. Ajá, ok. Ajá. Usted dice que compró una parcela en el cementerio. sí, las parcelas son de, o sea, un puesto, pero dos. Sí, para dos urnas. Ajá. Ajá. Y bueno, cuando yo escucho los rumores que se estaban, o sea, vendiendo, se estaban agarrando las parcelas, Ajá. yo me acerco allí a ver mis parcelas y cuál fue mi sorpresa, que yo consigo allí a mis fosas, pues, una persona allí que la habían enterrado. Entonces yo me dirijo A la administradora, me imagino. Exacto. Al gerente. Ajá. Y ¿Ustedes son familia? son El esposo esposos. de ella. Ah, ok. Ajá. Y cuando me dice el gerente que bueno, que él ahí es nuevo y que no sabía nada de eso, que llamaron, él agarró una carpeta donde están todos los difuntos y él dice, sí, hay una persona allí enterrada, vamos a llamar la señora de los familiares que enterraron allí. Ajá. Y él la llama en presente de mío y de mi esposo. Ajá. Y él la llama y le dice, mire señora, necesito que venga hacia acá para que arreglar un problema Pero eso se lo dice el gerente de la empresa. Gerente del cementerio. del cementerio. Exacto, de la empresa del cementerio, exacto. Ajá. Pero él no sabía, con permiso de quién habían... Exacto, él no No, sabe. está, o sea, él no sabe porque él dice que es nuevo, él entró o sea, en nuevo. pocas palabras, no- perdónenme la comparación, pues ese muerto no es mío. Exacto, Sí, exacto. Ajá. eso mismo. ¿Y entonces quién autorizó? Bueno, él llamó a la señora y le preguntó
que quién le vendió eso allí a ella. Él la llama y la señora salió con unas palabras ahí que él dijo que no, que ella iba a llegar con abogado, que no sé qué, pero bueno, señora, usted me dice cuándo va a venir para yo citar a la señora Nereida para que aquí hablemos. Pero es que el señor no debe llamar a la otra parte porque probablemente alguien dentro del cementerio fue quien hizo ese negocio, porque estamos hablando que es una empresa privada la que, entiendo, les vendió a ustedes eso, ¿sí? Sí, pero entonces la agarró la alcaldía. Pero ahora, es que eso es lo que quiero saber. Si el cementerio... La empresa salió y la agarró la alcaldía. De ahí para acá es que han pasado cosas y cosas. Porque es que hay unos cementerios y por eso estaba tratando de entender, porque cuando ustedes me dicen en el terreno, yo jamás me imaginé que me estaban hablando de un espacio para inhumación, que es la palabra correcta de cadáveres. Lo que hay que ver si el terreno era o no municipal, si con quien ustedes contrataron era una empresa privada o no, porque efectivamente hay cementerios que tienen el carácter de privados y hay otros que son cementerios que pertenecen a las alcaldías. Yo me imagino que sí era privado porque... Déjame ver los papeles, a ver, por favor. Por favor. Porque según dicen ustedes, ahora lo tomó la alcaldía, pero entonces siempre fue de la alcaldía. Eso lo tomó la alcaldía Ahorita y entonces sí. salió la compañía, la empresa salió de ahí. Ahorita sí lo tiene la alcaldía. ¿Esa empresa les dice a ustedes que se lo dio a la alcaldía? No, 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 no. Ella vendió las personas que compraron esas parcelas y ellos se fueron del país. Pero sigue siendo un cementerio. Claro. Es que pues, entiendan que un cementerio no es una bodega, pues, ¿no? Ajá. O sea, eso tiene una permisología muy estricta. Hay una ley vinculada con las inhumaciones y exhumaciones de cadáveres. Es decir, hay todo un proceso. No es que yo monté un cementerio porque yo soy chévere. No, o sea, eso tiene todo un procedimiento y por eso no entiendo cómo ustedes todavía, al sol de hoy, no saben de quién es la parcela, con quién contrataron, quién administra en este momento el cementerio, pero sobre todo, quién utilizó un espacio que estaba destinado a ustedes. Eso es lo que no sabemos, doctora. ¿Quién fue la que le vendió a...? Pero sí le vendieron. Me imagino porque le vendieron, porque me dice el gerente que hay que saber quién le vendió a ella, cómo ella llegó hasta allí. Claro, pero eso lo tienen que saber ellos, que son la empresa con la cual ustedes firmaron un contrato. Ajá. No que ustedes van a ir preguntando por todos lados, mira, este difunto es tuyo. La persona tiene, la gerencia tiene que saber quién, cuándo, qué día, con qué autorización, porque a todas estas, la única forma de inhumar, que es lo que con el nombre común nosotros entendemos como enterrar, es que haya la permisología, que haya un examen médico forense si es necesario, que haya un acta de defunción, que haya autorización de los familiares. No es que yo llegué con mi difunto y lo metí en el hueco que yo quise. Entonces, nadie supo. A la empresa que ella le compró, se fue porque la alcaldía tomó eso. Sí, pero es que independientemente si la alcaldía lo tomó o no, ustedes tienen derecho a saber cómo lo tomó, si efectivamente la alcaldía expropió o no expropió los terrenos, si pasó a ser una administración municipal por un decreto o por una ordenanza municipal. Sí, claro, pero es que, me explico, estamos como, ustedes solo tienen un contrato firmado. Aun cuando la alcaldía se haya quedado con esto, hay que responder por lo que está firmado en el contrato. Porque una parcela es un bien, propiedad de quien lo adquiere. Exacto. Llámese como se llame, pero es un bien. Y ese bien es parte del patrimonio de ustedes. Ese ¿Cuándo difunto- descubrieron ustedes que habían utilizado el espacio? Bueno, en el 2018. Y hasta ahora no sabemos. No, porque me tienen así que, bueno, que vamos a llamar a la señora, y la señora no da la cara, la señora no quiere dialogar conmigo. Pero es que no sé si me están entendiendo que es absurdo que nosotros tengamos que buscar a la señora que enterró allí a su familiar. Claro. No, el compromiso lo tiene la gerencia. La que está gerencia. ahorita. O sea, obviamente. Buenas, ¿quién es usted? Bueno, yo soy el que administra esto. Bueno, usted me explica qué hace ese señor ahí que no es mío. El ¿Y qué gerente pasó con mi llamó a la contrato? señora. Y la señora no quiso ceder porque dijo que no, ella no iba a sacar yo creo que es el marido que tiene ahí. Hasta le Bueno, mandó era, pero a todas estas, además, es que no lo pueden sacar como quieran, porque eso tiene un procedimiento. Para el gerente exhumar, le ofreció. un cadáver hay que tener una autorización El judicial. gerente le ofreció, o sea, Cremarlo. sacarlo, cremarlo y se lo entrega y deja la fosa
ya. Pero es que el origen no es donde metemos el difunto, ¿sí? Sino quién hizo un negocio ilícito Exacto. Ese es el problema, que no se sabe quién fue. que los perjudica a ustedes. O sea, ya que el muerto está ahí, pues, independientemente que lo cremes o no lo cremes, el problema acá, olvídense que estamos hablando de algo tan, pues, complicado de explicar, que es un difunto, ¿verdad? Claro. O sea, olvidémonos de eso. Es simplemente, yo tengo un terreno y cuando yo llegué a mi terreno había otra gente viviendo en mi terreno. Aquí no está viviendo, pues, pero todo lo contrario, pero Eso fue en el para que lo 2016. visualicen de esa manera. O sea, ¿qué hacemos con el que está ahí? Vamos un momento al receso a ver si yo aclaro esto con el contrato. Usted cuando decidió comprar eso es porque usted decidió que la enterrara. Claro, yo decidí que me enterrara, que yo no quería cremación, doctora, porque cuando murió Cristo, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Dónde lo ahí Bueno, lo no sé, pero cremaron? el tercer día resucitó, cosa que no nos va a pasar a nosotros. Ah, Se ha dicho. Bien, lo que les estoy diciendo está textualmente en el contrato y yo no tengo ni siquiera que leerme el contrato para saber de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de algo especial. Y acá precisamente cuando ustedes hacen el contrato se determina que la vendedora tiene autorización desde planificación, desarrollo, construcción y explotación de un cementerio, el cual ha sido plenamente autorizado por concesión del Consejo Municipal. Si es una concesión, estamos hablando que de alguna manera pareciera, pero para eso yo tengo que ir al origen del contrato, que efectivamente siendo un espacio municipal, se permitió la explotación a una compañía anónima para un uso determinado llamado cementerio. Y no sé si se rescindió o no ese contrato, pero ustedes en definitiva son beneficiarios de un contrato que se lo tiene que respetar sea quien sea. Ahora pregunto, ¿hay más casos como el de ustedes? Sí, hay casos. sí hay casos, doctora. Y diferentes casos, pero diferentes. son casos respecto así a problemas. Pero con la misma situación. Sí, con la misma situación. O sea, cuando ustedes se enteran de eso, ¿cómo se enteran? ¿A qué fecha fue el rumor? ¿Cómo se enteraron de ese rumor? Porque las personas que allí donde yo vivo también tienen parcelas compradas allí y también fueron allá y se encontraron con ese mismo caso, que allí tenían enterrados difuntos. Y entonces me dijo, mira, anda y averigüete eso porque no vaya y le pase a ti como me pasó a mí. Y verdad, cuando yo llego hasta allí y voy a buscar unas parcelas, hasta trabajo le hicieron ya al difunto un trabajo le hicieron ya. ¿Un trabajo de? O sea, le hicieron el trabajo. Como un trabajo hacia arriba del... Ajá, ya. Bueno, es decir, hay que ver cuál es el origen de todo esto, porque además en este contrato que está acá, se habla de un precontrato. Fíjense que dice que los casos que el comprador de la parcela desee traspasarla a tercero y al final no hay ninguna obligación del comprador, excepto, fíjense que se excusan acá, entregando hasta la es decir, el comprador se encuentra inmerso. Hay que ver de dónde partió el hecho de que ustedes digan que ahora es la alcaldía quien administra. Eso es lo primero que nosotros tenemos que averiguar dentro del contrato, porque este contrato es muy escueto y lo único que efectivamente lo que puede estar ocurriendo es que alguien está haciendo negocios indebidos. Y lamentablemente para eso hay que entender, repito, olvidemos que se trata de un espacio para inhumación de cadáveres, pensemos que es cualquier tipo de propiedad. Por lo tanto, alguien se aprovechó indebidamente de una propiedad que les corresponde a ustedes. Probablemente se vendió la cosa ajena y eso es un tipo de fraude que está previsto en el Código Penal venezolano. Y hay que averiguar e indagar, porque lo primero que me sorprende es cómo ustedes tienen 2 años pidiéndole a alguien que retire de allí algo que Sí. no debe estar allí. O sea, Ay, sin sí, respuesta doctora. ninguna. Sin respuesta ninguna, porque siempre yo me acerco allí y hablo con el gerente y me dice que él no puede, que él quiere sacarlo de allí, pero que la señora ceda para cremarle su difunto y la señora dice que ella no va a llegar a sacarlo. Bueno, es que ella no está obligada a cremar a nadie.
Es decir, recuérdense que el acto de cremación es un acto absolutamente voluntario de los familiares de una persona difunta. Cosa que, por cierto, aprovechando aquí en Venezuela, deberíamos empezar a entender que las manifestaciones de voluntad en vida son importantes y que hay que notariarlas y que uno tiene pleno derecho a consignar eso en una notaría y hacerlo valer post-mortem. Uno tiene que saber, inclusive yo siempre digo esto, uno tiene que decir hasta su muerte. Yo le he dicho clarito, yo no quiero velorio, no quiero luto. Si me mandan una corona voy a revivir y todo el susto. O sea, no quiero gastar plata en flores. Todo eso es un gasto innecesario. Son simbologías que están pasadas de moda. ¿Saben lo que cuesta una corona hoy en día? No. Averigüen. Es una locura mandar una corona ahorita a un cementerio. Con esa plata comen 10 muchachos. Sí. Donen ese dinero a gente que tenga necesidad. Para después estar visible. Mire, si yo les contara a ustedes lo que uno, como juez penal que yo fui, descubre cuando exhuma los cadáveres. Más nadie decidía inhumarse. A partir de ello dije, no, mire, decisión tomada. Cero llanto, cero velorio, cero nada. A mí me creman y ya yo dije a dónde van a echar la ceniza. Más nada. Porque eso hoy en día, como ustedes se darán cuenta, es un problema. Ahora resulta que hay invasión de parcelas de cementerio. Miren a dónde estamos llegando. Además que no sé hasta qué punto ambientalmente nosotros tengamos que seguir conservando con todo respeto lo que cada quien quiere. Hay gente que se apega a ir al cementerio. Usted cuando decidió comprar eso es porque usted decidió que la enterrara. Claro, yo decidí que me enterrara, que yo no quería cremación, doctora, porque cuando murió Cristo, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Dónde lo ahí Bueno, lo no sé, pero cremaron? al tercer día resucitó, cosa que no nos va a pasar a nosotros. Ah, bueno, entonces Eso está claro. Entonces, yo sí le dije, No le digo a solamente mis eso, hijos. sino que también las lápidas, o sea, hay unas que le ponen los nombres y las frases. y son de bronce. Todo eso se lo han llevado. Bueno, por eso hay delitos en el Código Penal, es decir, lo que es el ultraje a las tumbas existe en el Código Penal. Aquí hay gente que hace ritos sobre la base de supuestas religiones y hace ritos perversos en los cementerios. Y otros se metían a robar porque la gente es tan, pero tan simbólica que son como los egipcios, ¿no? Entonces se entierran con los bienes, tú me dirás. No, es que esta era la medallita que usaba mi mamá y este era no. ¿Para dónde se van a llevar eso? ¿O creemos o no creemos en la resurrección y en la vida eterna? Pero es que la vida eterna no va a ser con los bienes que tienes ahí, pues, o sea. Entonces, hoy en día, de verdad, y es un tema de cultura, yo los entiendo a ustedes, pero cuando la gente va al cementerio, seguro que más de uno va a escribir, ay, Dios mío, se van a santiguar y me van a encomendar a que, bueno, cuando uno va al cementerio y le habla a la urna, ¿a qué le está hablando? ¿Qué es lo que está dentro de esa urna? Cadáver, Ni siquiera, los huesos. porque al tiempito son huesitos Huesitos y al final te convertirás en polvo. en polvo. Porque igualito todos nos vamos a morir. Lo que uno tiene que Claro. decidir es cómo quiere que sea ese momento. Hay gente que sin lugar a dudas le gusta el culto, le gusta el rito, le gusta que la gente vaya a dar el pésame. Bueno, yo tengo mis observaciones, es mi criterio particular, no lo estoy imponiendo, pero creo que hoy en día hay cosas menos costosas inclusive, porque en este momento país también además es un tema de economía. Es un tema hasta de economía, ¿sí? Claro. Vamos a ir al receso. Aquí hay muchas cosas que indagar porque esto está totalmente en el aire y es absurdo que 2 años después ustedes no tengan respuesta, lo que quiere decir que tenemos que pasar a otro nivel. ¿Está claro? Ay, sí, doctora, ayúdame, porque de verdad, mira, yo... Bueno, gracias a Dios no la necesita, ¿no? No, por lo menos no. Bueno, menos mal, porque imagínese usted. Y además compraron una para los 2. No, ¿cómo es? Sí, una bóveda, dice aquí. Una parcela Pa' son dos. 2. Sí, para 2. Una boda Ay, no. tiene 2 puestos. 2 puestos. 2 puestos. Bueno, que viajen cómodos, pues vamos un momento al receso. De verdad, yo creo que bastante dolor tiene uno con perder a un familiar para que ese proceso de despedida sea más doloroso aún con una simbología que de verdad es muy, muy, muy dolorosa. Se ha dicho.
Bien, María y José tienen razón en todo lo que están reclamando, porque independientemente de que no es agradable lo que estamos hablando y que cada quien tiene su simbología, su rito, su religión y su concepto de cómo quiere que sea el último momento de la vida terrenal, estamos hablando de un bien que les pertenece a ustedes según un contrato porque así lo adquirieron. Si esta empresa se fue del país, como dicen ustedes, primero habría que indagar si efectivamente se fue o no del país y si sus dueños responsables de este contrato se fueron o no se fueron del país. Y luego, lógicamente, las letras pequeñas de todo contrato, que acá no están, ¿qué sucedería en el caso de que efectivamente esa empresa, por alguna razón, sea eliminada a través de un acto de un ente gubernamental? Porque probablemente en ese momento la empresa dirá, yo ya no tengo nada que ver contigo, pero no lo sé porque no lo puedo leer acá. Si hubo un acto administrativo de una alcaldía a través de la cual la alcaldía recobra la explotación de ese espacio, tiene que haber una decisión del Consejo Municipal, ¿está claro? ¿Por qué? Porque no puede ser, dame esto que ahora es mío. Claro. Hay algo que sucedió que a ustedes no les han explicado, allí debe haber una consultoría jurídica, si efectivamente fue la alcaldía quien se quedó con los terrenos y si es ahora la alcaldía el administrador de los terrenos, pues la alcaldía adquiere los mismos compromisos que tenía la empresa con quienes están allí. ¿Qué significa eso? Que tienen que tener ustedes un espacio en el cual, una vez que dejen de existir físicamente, poder ser inhumados de la manera en la cual ustedes contrataron ese servicio que pasó a ser una propiedad. Tanto así que las parcelas se declaran dentro de los bienes en una sucesión. ¿Por qué? Porque son propiedad privada. ¿Sí? Lo que tenemos que ir es al origen de cómo esta compañía anónima adquirió la explotación de esos terrenos, porque me parece que son municipales, y por eso debe haber algo que tiene que ver con un acto administrativo por parte de la alcaldía. Lo que es absurdo en cualquier escenario, sean de una compañía anónima, sean de la alcaldía, o sea, de quien sea, es que alguien llegue y entierre allí a un familiar y nadie sepa. Nadie sepa nada. Exacto. Vamos a colocar aquí a la doctora Andrea Caonín, que es la persona que yo he ido de alguna manera entrenando para que haga relaciones con las alcaldías en este tipo de asuntos, donde primero tenemos que determinar si lo que le están diciendo es verdad o no, o si efectivamente hay hechos de corrupción, o si efectivamente hay un delito cometido por particulares que hayan vendido 2 veces el mismo terreno, cosa que puede suceder, porque estos contratos son medio, no los voy a definir, pero no son lo suficientemente blindados a favor de ustedes, de manera que se esclarezca el estatus de la propiedad que efectivamente les corresponde a ustedes según este contrato. Claro. Luego que leamos las letras pequeñas de ese contrato. Está bien. Y no obstante, les dejo allí la reflexión que piensen en otros métodos que no sean tan clásicos como eso. En el siglo XXI probablemente Jesús tampoco lo hubiesen enterrado. Es decir, que también la modernidad va apegada a ciertos cambios que nosotros tenemos que ir asumiendo. Entonces eso se los dejo a ustedes de reflexión, porque también hay cosas que a veces son hasta más fáciles y más sencillas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista, etcétera. Yo creo que la simbología del entierro, de la inhumación como tal, es dantesca. Produce muchísimo, muchísimo dolor. O sea, en el momento en que la urna baja debajo de la tierra, el momento de cerrar la urna, de verdad yo creo que bastante dolor tiene uno con perder a un familiar para que ese proceso de despedida sea más doloroso aún, con una simbología que de verdad es muy, muy, muy dolorosa. O sea, no hay cuerpo que aguante psicológicamente lo que eso implica. Es duro, es muy duro, pero bueno, nada, esos son ritos del catolicismo, son símbolos religiosos. En algún momento era la única forma legal, en el caso de Venezuela, de producir la inhumación, no había otra, pero creo que hoy en día podemos pensar en otras cosas que nos den pues, un poco más de paz espiritual. Al final, lo único que uno tiene que pensar es para dónde va después que se muere. Eso es verdad. Y ahí es el momento donde vamos a rendir cuenta. Con parcela, sin parcela, cremados o no, ahí entonces dirán, tú para este lado, tú para aquel lado. Entonces, el que vendió la parcela ya sabe para qué lado va. Sí. ¿No? Bueno, Sí, claro. acepto la solicitud, se lo mandamos a la doctora Andrea. Gracias. Señores, por aquí, por favor. De verdad,
que uno está viendo cualquier cosa y uno tiene que reflexionar como autoridad en estas políticas públicas que tienen que ver con tomar decisiones sobre el retiro de personas inhumadas después de muchos años, la recuperación de los espacios. Eso se hace en todas partes del mundo donde los cementerios tienen carácter municipal y las autoridades, por un tema de terreno, por un tema de espacio, en la mayoría de las oportunidades, tienen un tiempo en el cual retiran a esas personas de allí y los pasan a unos nichos o toman otras medidas que tienen muchas condiciones, tanto sanitarias como de permisología, etcétera, etcétera, que no es tan fácil como nosotros podemos pensarlo. Y creo que es algo de lo que nos debemos ocupar por aquello de descansa en paz. Y si ni siquiera dejamos que la gente descanse en paz, ya ustedes me dirán. Vamos a ver el siguiente caso. Perdomo conduce hasta acá. Janina Pagano, ya viene también desde Caracas, bueno, desde el Junquito, pero todavía estás en Libertador, ¿correcto? Sí, kilómetro 18 todavía es Libertador. Muy bien. Cuéntame qué te trae por acá, qué pasó. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Nosotros somos 3 hermanos y al morir mi papá dejó como una especie de edificio. Con el Junquito las casas se construyen como una debajo de otra. Sí, y una dentro de otra también. A veces, pues sí, normalmente En es algún así. momento fue una casa y de repente entras y son 7 apartamentos. Sí, bueno, porque las construcciones eran más hechas por italianos y ellos como que les gustaba construir así y preservar, como quien dice, la vista hacia Caracas. Sí. Cuando él muere, la casa, los apartamentos queda un 50% que no se ha definido cuál es cuál entre el socio de mi papá y el otro nos quedó a nosotros y hicimos nuestra debida declaración sucesoral. Porque la casa, ¿cuántas casas son? Son alrededor de 8 apartamentos. Pero 8 apartamentos ¿en cuántas casas? Son todos así que vendría siendo como verticales, ¿verdad? Ajá. Hacia horizontal. Pero a nivel de registro hay una sola casa. Bueno, sí, porque nosotros no hemos hecho todavía propiedad horizontal. Una sola casa. Sí. Y a nivel de registro estaba tu Está papá. como, dice una edificación multifamiliar Multifamiliar. y en la parcela tal. ¿Y la parcela es propia? Sí. Ajá. Y esa la tenía tu papá con otra persona. Claro, mi papá cuando se divorcia, ese como que fue otro proceso, un 50% le quedó a su socio y al otro 50% le queda a él. Nosotros hacemos nuestra declaración sucesoral y bueno, el socio ha tenido siempre una parte, 3 apartamentos alquilados, que prácticamente siempre ha sido como que lo que nosotros le reconocemos a él. Y la parte de abajo, que son como 4 viviendas, nos quedan a nosotros. O sea, ustedes más o menos al ojo por ciento. Exacto, como de facto cada quien como que Dijeron dividió. como que esto equivale como al 50 Ajá. y esto más o menos al 50, tanto Ajá. tuyo, tanto mío, ya. Prácticamente nosotros nos queda lo que no está terminado, a él le quedó lo que estaba terminado, pero ya no se podía hacer más nada, pues porque mi papá siempre fue como muy cerrado con su porcentaje. Por lo tanto, supongo que en ese documento de propiedad original, pásamelo por favor, perdón. Bueno, yo no le traje aquí los documentos ahorita porque el problema que tenemos ahorita no es precisamente a raíz de la casa como tal. ¿Y de dónde viene el problema? El problema lo tenemos es que después que nosotros hacemos nuestra declaración sucesoral, nosotros somos 3 hermanos, mi hermana, la mayor, empieza a tener problemas con el socio de mi papá, porque ella fue como que la que evitó ahí primero de nosotros. Ajá. Él no lo reconoció como socio nunca de mi papá y de hecho tuvieron una confrontación que se fueron a las manos. Él queda lesionado de una mano y la demanda. Él gana la demanda, por supuesto, y cuando por lesiones, ella le toca pagarle a él una cantidad que ella no tiene. ¿Pero por qué? ¿Lo llevaron por un acuerdo reparatorio? Algo así. Entonces, él como por respeto a mi papá, porque tampoco la quería dejar en la calle, ya para ese momento mis sobrinos eran menores, ellos llegan como un acuerdo y él le dice, mira, como tú eres tan problemática, ¿por qué lo eres? Y nosotros actualmente tenemos el mismo problema con ella. Él le dice en el momento, ellos llegan a un convenio, ella le cede su parte de la herencia y nosotros, tanto mi hermano como yo y él, le damos un apartamento que es donde ella ha vivido siempre. Aparte que es la Y ella es hija de mi papá. Que es hermana de ustedes. Exacto. Entonces, ellos hacen una sesión, o sea, ella ya entrega su herencia, ya no es más heredera. ¿Y esa sesión la hicieron formalmente? Ahí está. Primero por notaría y luego la pasan por un interdicto en el tribunal. Bueno, por un interdicto es porque no la devolvieron. Bueno, ahí desde el tribunal creo que la da como, bueno, ahí tiene usted el documento, la dan como firme, o sea, no sé, usted Vamos dice, un momentito al receso a ver qué más hay acá. Sí, pero alguna vez alguien le pidió permiso a Catastro, Ingeniería Municipal, para poner 4 apartamentos, una platabanda. No. Se ha dicho. Bien, por acá veo que llegaron a un acuerdo, ¿sí? De un interdicto restitutorio. Supongo que el socio de tu papá en ese momento solicitó a tu hermana
como la devolución de parte de la propiedad, eso quedó firme, un poco eran los problemas iniciales de convivencia. Exactamente. Entonces, nosotros ahora partimos que ahora habemos 3 dueños, la sucesión porque el socio de mi papá muere, entonces está la sucesión de él, de sus 2 hijos, mi hermano y yo, porque ya mi hermana como tal no tiene derechos sucesorales, sino que nada más tiene derechos sobre su casa. Y nosotros, a partir del 2017, que ya muere el socio de mi papá, mi hermano y yo queremos ponernos en comunicación con ella, porque ya también los hijos del otro señor queremos hacer como quien dice la propiedad horizontal. Sí, porque veo acá que hicieron un intento de documento de Exactamente, propiedad pero que horizontal. ahora con qué nos encontramos, con que mi hermana dice que el documento no existe, que la sucesión no vale, que el señor se murió y entonces de manera bruta ahora ha hecho uso de espacios que no le corresponden. El año pasado ella rompe una puerta, agrede una cerradura y coloca cosas de un taller que ella tenía y lo llena el apartamento sin consentimiento de nosotros. Un apartamento que se estaba arreglando para que mi mamá, que es mayor de edad, que tiene casi 80 años, lo pudiera ubicar, porque mi mamá vive ahorita... Y ese apartamento estaba vacío Estaba inicialmente. vacío y lo estábamos acomodando. ¿Y a quién pertenece ese apartamento? Ese apartamento prácticamente está en el espacio donde nos correspondería a mi hermano y a mí, porque ya los hijos del socio de mi papá tienen la parte de arriba. Ahora, cuando ustedes dicen que se dieron a favor de tu hermana, ¿qué se dieron? El apartamento donde ella está únicamente. Pero ese apartamento donde se supone ella está era de tu papá. Exactamente. Y ustedes dos hicieron el ceder los derechos sucesorales de ella sobre ese apartamento. Bueno, en la misma sesión se da a reconocer de que nosotros cedemos también. Lo que pasa que no sé si en el mismo documento que cede el señor, donde cede el señor. Que es esto que homologaron en el tribunal. Es correcto. Bueno, habría que revisar esto bien, porque es que esto no se lee, pero nada. Además, Nosotros estamos solicitando ahorita las copias certificadas ante el tribunal porque también son casos muy viejos, pues. La parte demandada cede los derechos sucesorales que le corresponden por herencia del difunto Salvatore Pagano, que era tu papá. Exactamente. Pero aquí la parte demandada es mi hermana. Es tu hermana. Es correcto. Por eso es que ella ya se dio, ella prácticamente nosotros entendemos, ¿verdad? Y es por eso que venimos aquí, porque nosotros entendemos que ya ella se dio sus derechos sucesorales, ya lo que tiene es derecho a su casa nada más. Que es lo que es donde le cede los derechos de ese apartamento, tanto el socio de mi papá, como nosotros. Pero es que además aquí está el cónyuge de ella. Claro, porque es que ellos lo agreden los dos. Y ellos, sí, pero lo que necesitamos ver, Janina, para que lo entiendas, es, en este caso, quien demanda es el socio de tu papá. Ajá. Y al parecer, pero es que no veo el origen de la cesión de derechos, a ella le ceden, o ella cede, los derechos que le corresponden por herencia de su difunto padre. Pero ¿a quién se los cede? Al socio de mi papá. No a ustedes. No. Ahora pregunto, ¿se los ofrecieron primero a ustedes? No. Lo que pasa es que nosotros estamos partiendo ahora es de que si ella ya no tiene más derechos sucesorales, se supone que ella no debería ya de tener más acceso a las otras propiedades del edificio, ¿cierto? El problema es que, punto número 1, aquí no hay propiedad sino derechos sobre un espacio que es único a nivel de registro. Ese es tu problema número 1. Aunque ustedes mentalmente tengan 4 apartamentos o tengan los apartamentos que tengan, cuando comenzamos a hablar de cedo mis derechos sucesorales, ¿cómo tú me demuestras que efectivamente tu porcentaje de derechos sucesorales corresponde específicamente a ese apartamento? Eso existe en el imaginario de ustedes, pero no existe jurídicamente. No existe jurídicamente. Si yo tengo derecho a un 50% de los derechos de mi papá, como comunero de una propiedad que tenía con ese señor, ustedes debieron heredar el 50% de derechos sobre esa propiedad, quedando en consecuencia ustedes como comuneros. Ajá. Ese 50% entre 3 hermanos, ¿sí? Exacto. Ese porcentaje que debió estar en esta declaración sucesoral, yo no lo veo por ningún lado en este documento de cesión que ustedes hicieron en una notaría. Porque al final y por eso me imagino que él luego intenta una demanda de interdicto restitutorio, porque él diría, esta señora a mí me cedió sus derechos y no me ha entregado el inmueble. Y supongo que le dijo a un tribunal, devuélveme el inmueble, porque el interdicto restitutorio es, devuélveme mi propiedad que tú estás poseyendo. Ok. Pero estoy entendiendo que el interdicto vino después de la cesión de derechos. Sí, él lo mete... Claro, porque ella voluntariamente no aflojó el inmueble. Bueno, es que ella sigue viviendo en el apartamento, actualmente vive ahí. Entonces hay que ver qué fue lo que se hizo, porque pareciera que la transacción la metieron luego
de que estaba metido el interdicto, porque al final el tribunal como que dice, bueno, como ya ustedes se pusieron de acuerdo, Y se con desestima. esto ya se desestima el interdicto. O sea, el tribunal lo homologa. Dice, bueno, ya ustedes se pusieron de acuerdo, ustedes se pusieron de acuerdo. Pero el punto es, ¿cómo yo traduzco eso en porcentajes? Para saber efectivamente qué se cedió y qué no se cedió y cómo se cedió. Porque viene la otra parte. Por eso te decía, esta es la declaración sucesoral de tu papá, ¿sí? Y acá lo que yo veo en la declaración sucesoral, una casa con su terreno que está situado en la urbanización tal y tal y tal y tal, con una parcela tal. Es una sola casa. Y fíjate que es el 50 de la casa y el 50 del terreno. Exacto. Por eso, porque es que nunca se divide, no se ha podido hacer la división de horizontal. En principio ella, para ceder sus derechos, debió pedir la autorización de ustedes como coherederos, porque primero tienen que ofrecerle su parte a quienes con ella forman una comunidad. En el caso de ustedes, una comunidad hereditaria. Ahora bien, los derechos que ella cedió, si lo damos por válido, Ajá, que ella cedió al socio de tu papá, lo que los pasa es que ella no adquirieron se sus me imagino hijos. que para poder solventar la demanda que él estaba haciendo por pago de bolívares que ella no tenía. Me imagino que al no tener, bueno, toma mis derechos sucesorales. Pero no los puede hacer porque los derechos sucesorales están comprometidos a la comunidad hereditaria. Primero te lo tengo que ofrecer a ti y a ti, que están junto conmigo. Y si nosotros, porque nosotros estamos de acuerdo, porque la idea era que ella se quedara con Bueno, un chévere, apartamento. ustedes lo dejan así, listo. Ajá. El tema ahora es que quien tiene derecho sobre ese espacio es los familiares del socio de tu papá. Ese es el problema. Lo que pasa es que ahorita el problema que tenemos es que ella, aparte, o sea, ya irrumpió un apartamento, le estamos pidiendo la desocupación de ese apartamento porque ahí tiene que vivir mi mamá. De hecho, mi hermano la tiene prácticamente Si viviendo. ella entró a un espacio que no le corresponde de manera violenta, eso es una invasión. Aparte de eso, en mi casa, porque como son apartamentos, el frente de mi casa es una platabanda, ella rompió un espacio y se hizo dueña de la platabanda. Yo no puedo abrir una ventana, doctora. Yo en el 2017 le hago un reclamo por eso, hubo una violencia y fuimos detenidas. O sea, es una situación muy violenta con ella, no se puede hablar. ¿Qué es la vida de catastro? Nosotros tenemos nuestro catastro. Lo que pasa es que yo me vine más o menos... Una más que todo- catástrofe es lo que tienen, un catastro. Sí, tenemos el catastro. Sí, pero alguna vez alguien le pidió permiso a Catastro, Ingeniería Municipal, para poner 4 apartamentos, una platabanda. No. Entonces, Pero claro, me imagino que si al yo tener mis espacios de ventanas ahí, yo no puedo tener otra persona como que me viva, o sea, y que es el techo de su casa. como yo me imagino también que cuando construyeron esa casa no la pudieron modificar y convertirla en 4 apartamentos sin permiso de nadie. Entonces, para que ustedes les den el condominio y para que ustedes les den propiedad horizontal, eso, yo siendo alcaldía, y sé que la alcaldía Libertador lo está haciendo, muchas veces te dicen, no, porque es que a mí tú no me pediste permiso. Te voy a legalizar yo ahorita las construcciones ilegales. Quiero que entiendan, o sea, la gente actúa como ustedes actúan, porque ustedes también fueron ilegales en la manera en que construyeron y en la forma en que construyeron. Ustedes todos los que de alguna manera vivieron allí. El Claro. constructor original, el que compró, el que vendió, el otro y el otro y el otro. Entonces, lo que hacemos y no nos damos cuenta es que siendo pues ajenos a la ley, todo el mundo hace lo que quiera. Ella hizo exactamente lo que ella vio que todo el mundo hace. Hizo lo que quiso. Sí. Como también lo hizo el constructor, como también lo hizo tu papá, como también lo hicieron todos al dividirse, esto es mío, esto es tuyo, esto equivale al más o menos el 8% de lo demás. Claro, pero mi hermano y yo ahorita queremos como quien dice enrumbar eso porque aparte de que tenemos la situación de que mi hermano ya tiene ahorita una discapacidad visual, tenemos la situación de que necesitamos el apartamento para mi mamá. Claro. Entonces, claro, necesitamos de hacerle entrar en razón, o sea, necesitamos arreglar. El problema es que el sentido común no se impone por la ley, sobre todo cuando hemos vivido al margen de la ley. Vamos a ver cómo enderezamos. Vamos un momento al receso. Para tú quitar el balcón de tu casa, porque tú quieres remodelar tu casa, tú tienes que ir a la alcaldía. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la alcaldía para eso? ¡Ninguno! Se ha dicho. Bien, Yanina. Qué desastre, además entre sus propios familiares, ¿no? Sí. A todas estas, los hijos del otro difunto, que era el socio de tu papá, porque son los que en definitiva pueden reclamar los derechos que tienen sobre ese espacio que tiene tu hermana, ¿están de acuerdo con ustedes en ejercer Sí, acciones? de hecho, ellos prácticamente nos dijeron, o sea, traten ustedes de lidiar con ella porque, o sea, ella es una persona bastante cerrada y ya ellos tienen como que el resentimiento de lo que pasó. De hecho, ella fue una vez a hablar con ellos y el hijo no quiso hablar porque hubo una violencia con su papá. Y como nosotros hicimos como esa especie de división, pues ellos arriba y me bueno,
traten de ustedes solventarlo de abajo y de liberar los espacios para empezar a medir. De hecho, nosotros tuvimos una conversación en carnavales con ella. Ella se puso nada más subviolenta, tiró cosas y de hecho hicimos hoy, por cierto, como una citación en fiscalía. Sí, pero lo mandaron a la policía municipal. Exactamente, porque es que no se puede ni siquiera hablar con ella y ya ha habido amenazas nuevamente. O sea, ya amenazó a mi hermano que si le puede pasar un accidente. Yo no puedo, como le dije, abrir una puerta mi ventana porque prácticamente la tengo ella con unos corotos enfrente. Ella ahora coloca abajo de su casa una carpintería, que es las cosas que metió en el otro apartamento. También ahora tenemos el problema de que están emanando gases, trabajan hasta las 10 de la noche con taladrando. Todo eso tienes que denunciarlo. Porque y que eso es lo que queremos, o sea, ¿por dónde nos enmarcamos? Lo primero que tienes que denunciar es cualquier tipo de uso distinto, el de vivienda que se dé en ese espacio. Pero como ahorita hay ese vacío de que uno va a las instituciones y como que nadie te ayuda, o sea... Bueno, yo lo primero que te diría, siendo institución, es decirte, hola, mucho gusto. ¿Cómo construiste tú ahí de la manera que construiste? ¿Ahora me vas a pedir ayuda a mí? Sí, las instituciones en un momento dado también tienen ustedes que entender que llegamos con unos rollos a las instituciones. Porque nos hicimos nosotros mismos. Claro, es verdad, bueno, que ni siquiera nosotros, son las gerencias que Se me cayó la casa. Pero ¿por qué se te cayó? Porque la gente cree que construir es que tú eres albañil y tú te la sabes toda. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, un gestor es abogado. No, un albañil no es ingeniero. Por más que sepa y sea el que pone las piedras, el que las construye, ni es arquitecto. Los suelos tienen unas características, las construcciones tienen unas características, los materiales tienen una influencia. O sea, son cosas que lamentablemente acá hemos dejado y aquí hay responsabilidad de ambas partes. De nosotros como ciudadanos que hacemos lo que queremos. Para tú modificar el baño de tu casa, el baño de tu casa, la cocina de tu casa, tú tienes que ir a la alcaldía y pedirle permiso a la alcaldía. Para tú quitar el balcón de tu casa, porque tú quieres remodelar tu casa, tú tienes que ir a la alcaldía. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la alcaldía para eso? ¡Ninguno! Ay, en serio, yo no sabía. No, claro, porque como el mundo es de cada quien, y los venezolanos todos tenemos un mini país. ¿Se han dado cuenta? Sí. O sea, en mi país, yo hago lo que yo quiero. En tu país, tú haces lo que tú quieres. Entonces luego vamos y le decimos a las instituciones, me tienes que resolver esto. Y la institución te tiene que decir, ¿y cómo? Porque además es un problema de convivencia, ni siquiera es un problema de legalidad, ¿me entiendes? Exacto. Porque al final ustedes son unos vecinos. Exacto, y ahorita no tenemos ni siquiera seguridad. Que tú no tengas el título de propiedad horizontal o que no lo tengas es otra cosa, pero fácticamente son un condominio donde hay tantos apartamentos, tantos vecinos. Y tienes una vecina que no sabe convivir. Ah, pero es tu hermana. Exactamente. Entonces, hay que pararle a las obras nuevas que está haciendo. Si es por interdicto de obra nueva o es por la alcaldía, es más fácil un interdicto de obra nueva. Hay que denunciarla por hacer un uso comercial de un espacio que de todas tiene que ser destinado a vivienda, porque la zonificación de todas esas casas, aunque vendan cochino frito y vendan golfeado y vendan lo que vendan, de toda la vida eso ha sido zonas residenciales, no comerciales. No, y los lazos son fuertes porque es una carpintería. Entonces tienes que parar todo eso por allí. Y por último, tienes que meter, si es tu hermana y no entra en razón, tienes que meter una demanda penal por perturbación a la posesión pacífica de la propiedad de ustedes. Agotado esto, no sé, nos pelearemos por la parcela del cementerio de los señores. Pues. No, es que y como está en el Junquito también, es bastante entonces deprimente. ¿ya? Todo se hace junto. Vamos a empezar por ahí. Vamos a colocar al doctor Víctor Morales en el caso para que él inicie intento de mediación con ella y si no tienes que ir a la parte penal. ¿Está claro? Ok, gracias, doctora. Está dicho. Señora, por aquí, por favor. Bueno, los dejo con esta reflexión que siempre lo he dicho, pero al final nos hemos encaminado de una manera bastante triste al eso del en mi país se hace lo que yo digo, ¿no? Ustedes tienen que entender que nosotros somos parte de una sociedad donde hay roles, donde hay deberes, donde hay derechos y donde en la medida que cada uno tenga su propio país, su propia norma, su propio gobierno, su propia forma de pensar, su propia forma de decidir, aquí no nos vamos a entender y como consecuencia vamos a tener graves problemas sociales, culturales, políticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que empezar a ordenarse. Este programa tiene como finalidad decirle, bueno, mira, ya lo hicimos mal, vamos a empezar a ordenarlo. Y el llamado a las autoridades,
Si usted deja que la autoridad se pierda por corrupción, por negligencia, por olvido de lo que de verdad necesita un vecino, en el caso de los municipios, usted está dando la oportunidad para que la anarquía prospere. La autoridad se respeta y hay que hacerla valer, no solamente a través de la coacción, sino todo lo contrario, hacerle entender a los vecinos, mire, aquí está, yo soy su alcalde, soy su alcaldesa, yo soy su director, esto es lo que tiene que hacer, más información. A veces estamos distraídos en cosas mucho más complicadas y nos olvidamos del ciudadano de a pie, que es el que requiere realmente el acompañamiento de sus autoridades locales. Reflexionamos sobre eso y nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao, chao, gracias, chao.